Bien, el día de hoy vamos a continuar con las charlas de preparación de primeros auxilios. Bueno, para los que no me conocen, yo soy el licenciado Jorge Luis Vergara Saavedra. Vamos a hablar el día de hoy con respecto a manejo de las heridas y contusiones. ¿Cuáles son sus clasificaciones? ¿No? Bien, para dar una introducción, heridas, concepto de heridas es múltiplemente ya conocido. Muchos de nosotros en alguna oportunidad hemos pasado por este tipo de eventualidad en tener de repente una herida o también saber visto o atendido a alguna persona con alguna de ellas. Las heridas pueden ir desde un pequeño rasguño hasta de repente lo más grave que se pueda ocurrir como un desprendimiento de algún órgano o de repente como algún desprendimiento o mutilación de algún miembro por algún motivo de trauma, ¿no? Aquí vemos nosotros los distintos tipos de heridas, ¿no? Y como concepto principal de lo que es una herida, hay que tener en cuenta esto, ¿no? Que es la pérdida de continuidad en partes blandas del cuerpo, llámese todo lo que es el tejido de la piel, ¿no? Lo que nosotros podamos observar. También se clasifica o se define como heridas internas, que posteriormente vamos a seguir viendo. Como consecuencia de un trauma, ¿no? Un trauma llámese alguna afección física, ¿no? Externa, que produce un golpe, ¿no? Una cortadura, un raspón, ¿no? Cualquier tipo de lesión o agresión, ¿no? En toda el área o superficie de la piel y que pueda producir daño. No necesariamente va a haber una abertura para producir un daño en la piel y esto a la misma vez ocasiona una herida, ¿no? ¿Cuáles son los síntomas? Las heridas tienen síntomas también, ¿no? Estas van a variar en función de su localización, dónde se encuentra, la complejidad, ¿no? Qué tan extenso puede ser, ¿no? ¿Qué es lo que ha afectado? La profundidad en sí también de la herida, si ha sido, por ejemplo, una herida ocasionada por un corte, ¿no? Hasta dónde llegó, qué tan profundo ha sido ese corte, ¿no? Ha comprometido vasos sanguíneos, ha comprometido algún nervio. Generalmente puede ser un corte superficial que solamente compromete piel nada más, ¿no? Etcétera. Síntomas habituales de una herida ocasiona dolor, efectivamente. Una herida abierta ocasiona dolor, salvo de que de repente sea tan profunda o extensa y que haya mutilado también nervios y de repente el dolor es casi mínimo. Pero en lo general siempre hay dolor. Y no solamente se describe el dolor cuando existe algún tipo de herida abierta, también en las heridas cerradas. Hay hemorragias las llamamos pérdidas sanguíneas, que más adelante vamos a explicar con respecto a todo lo que es hemorragia. Separación de los bordes de qué? De la piel, ¿no? No solamente de la parte externa, sino también de la parte interna. Y pérdida de la sensibilidad si es que han sido dañados por los nervios sensibles, ¿no? De la piel. La clasificación, vamos a hablar de heridas cerradas, ¿no? Lo más común que nosotros podamos encontrar, y según la gráfica o el diagrama aquí ustedes pueden ver, son los famosos moretones, ¿no? Las contusiones que los golpes que comúnmente uno recibe puede generar una contusión, y estas son heridas cerradas, ¿no? Ustedes se preguntarán por qué la piel se torna morada, porque hay un sangrado, porque hay una herida interna, ¿no? Heridas cerradas. La herida cerrada más común es un moretón. La fuerza del golpe en el cuerpo daña las capas del tejido blando y debajo de la piel. Esto provoca un sangrado interno, como les dije, ¿no? Y sobre todo dentro de la piel produce pues el hematoma, el moretón, ¿no? Si nosotros lo observamos, ¿no? Externamente lo observamos de un color violáceo, pues, ¿no? La sangre y otros fluidos se filtran a los tejidos circundantes provocando que la zona se hinche y cambie de color, ¿no? Y esto lógicamente va a variar dependiendo de la intensidad del golpe y dependiendo del área. Porque muchos de estos golpes o de estas heridas cerradas pueden terminar o ocasionar otro tipo de lesiones, como por ejemplo los síndromes compartimentales, ¿no? Que después vamos a hablar un poquito más adelante. ¿Qué buscamos cuando nosotros evaluamos o observamos una herida, ¿no? Las señales de sangrado interno incluyen zonas sensibles, inflamaciones,
¿no? Zonas magulladas o duras del cuerpo, como en el abdomen, ¿no? Por ejemplo, nosotros no podemos evidenciar un dolor en el abdomen, ¿no? Esto lo manifiesta netamente el paciente, pero al momento de nosotros palpar, vamos a encontrar posiblemente un abdomen duro, tenso como una tabla, ¿no? Apenas el paciente siente la palpación del rescatador y comienza a gritar, ¿no? La intensidad de dolor es exquisita, se describe en esta parte, ¿no? El pulso rápido y débil. Importante es saber controlar el pulso. ¿Cuáles son las partes donde uno debe controlar el pulso? Piel que se siente fría o húmeda, o se ve pálida o azulada, ¿no? Vómito con sangre o tos con sangre, ¿no? Sed excesiva, una extremidad lesionada que está azul o extremadamente pálida, y el estado mental alterado, ¿no? La alteración de un estado mental, recordarán ustedes su clase pasada, indica netamente de que hay pérdida sanguínea y no hay una buena oxigenación al cerebro, ¿no? Hay debilidad, confusión, el paciente se torna somnoliento o inconsciente. ¿Qué vamos a hacer? Los moretones en sí no requieren atención médica especializada, ¿no? Los moretones se pueden atender, lo puede realizar bien un personal un primer respondiente, un personal que practique o que realice primeros auxilios, ¿no? Se coloca siempre hielo, ¿no? Para aliviar la inflamación, para aliviar el proceso de dolor que está presentando, que haya sido producto del golpe. Hay que aplicar siempre hielo en la zona para disminuir el sangrado también, ¿no? ¿Por qué el hielo, no? ¿Por qué dicen ustedes de que, por qué tengo que aplicar hielo? ¿Por qué no puedo aplicarle un paño de agua tibia de repente o aplicarle calor local? Porque comúnmente nosotros cuando hallamos este tipo de heridas en los moretones, vamos, tenemos una crema local como desinflamante, ¿no? Vamos a mencionar de repente una crema de diclofenaco, alguna crema de Irudoí, ¿no? De Incurut, vamos y comenzamos a friccionar, ¿no? Y aplicamos calor local. Bueno, eso es contraproducente. Las heridas no se soban, no se frotan. Las heridas tratamos de mantenerlas en ese estado y la aplicación de hielo es lo más importante. El hielo va a actuar como un vasoconstrictor, va a evitar de que la zona comience a inflamarse más, retarda o invierte el proceso inflamatorio y a la misma vez también controla el sangrado. El hielo proporciona analgesia y anestesia. Es por eso que hay que aplicar hielo en las zonas de lesión, ¿no? Y esto también, como dice aquí, disminuye el sangrado, ¿no? La aplicación de frío disminuye el dolor y controla la inflamación. Aplicar hielo intermitentemente cada 20 minutos, ¿no? Aplico mi zona, mi paño de hielo, ¿no? o mi bolsa de hielo sobre la zona, lo mantengo, ¿no? De repente con una presión, ¿no? que yo pueda ejercer o con un vendaje por 20 minutos y después hay intervalos, ¿no? Lo puedo retirar por 5 y nuevamente continúo con una aplicación de 20 minutos. Esto por lo menos hasta un par de horas. Mantener la parte inflamada elevada, mantenerla elevada va a evitar de que continúe el proceso inflamatorio. No asuma que todas las heridas cerradas son leves, ¿no? Eso también hay que definir la extensión. Si es muy extensa y se inflama rápidamente, hay que pensar o de que ha habido compromiso de algún tipo de vaso sanguíneo importante, ¿no? Hay que tomarse el tiempo para averiguar si hay lesiones más graves. Ayude a la persona a descansar en la posición más cómoda posible, ¿no? Muchas veces si hay una lesión en la pierna, nosotros queremos pararlo. Y eso es contraproducente porque la lesión afecta tanto a los músculos como articulaciones que no nos permiten realizar, ¿no? las labores normales o cotidianas. Evite que la persona sufra frío o calor excesivo. Tranquilizar a la persona. Aseguro que una extremidad inferior lesionada no soporte peso en ella hasta que se le recomiende un profesional médico, un profesional de la salud, ¿no? El moretón o contusión también puede ser ocasionado, ¿no? Ya, por tipo de lesiones domésticas, ¿no? Las gráficas son elocuentes, ¿no? También hay moretones provocados, ¿no? Y por los cuales también pueden conllevar a este tipo de lesiones, ¿no? También la violencia doméstica, ¿no?
El daño a los tejidos blandos y vasos sanguíneos por debajo de la piel. El tejido pierde su color y se inflama. Inicialmente la piel solo se ve roja, ¿no? Con el tiempo se vuelve de color morado o rojo oscuro. Un moretón grande o muy doloroso es señal de un daño severo a los tejidos, ¿no? Y ya saben ya qué hacer. Ante un moretón en esta zona sensible de cuello, nunca pues friccionarse, ¿no? Porque se les va a evidenciar mucho más. Hay que tener bastante cuidado ahí, ¿no? La clasificación de las heridas, una herida abierta, ruptura de la piel, puede ser tan leve como una raspadura de las capas profundas. La cantidad de sangre depende de la ubicación y la gravedad de la lesión. Los 4 tipos principales de heridas de tejido blando abiertas son las abrasiones, las laceraciones, abulsiones y las punciones, ¿no? Vamos a hablar de las abrasiones, que es lo más común. Estadísticamente, este tipo de lesiones, este tipo de heridas, llamadas también raspaduras, ¿no? Es generada en un grupo etario muy importante, como son los niños y adolescentes, ¿no? Este grupo, generalmente se produce este tipo de heridas. ¿Por qué? Por los deportes o tipos de deportes que ellos puedan practicar, ¿no? Los niños habitualmente manejan un scooter, una bicicleta, un par de patines, ¿no? Y eso ocasiona, ¿no? Cuando van a velocidad o están sobre la pista, ¿no? Una pista que pueda presentar, de repente arenilla, ¿no? Tierra, se producen estos tipos de lesiones, ¿no? Llamadas abrasiones. Son el tipo más común de herida abierta, causadas por una fuerte fricción contra la piel. Son extensas y fáciles de infectar. Sí, ¿no? Ustedes observen, miren la extensión de esta herida, la extensión de esta raspadura. Se puede infectar muy fácilmente, ¿no? Porque hay contacto, ¿no? Directo de todas las partículas externas y es más todavía de alguna otro tipo de prenda que puedan tener, ¿no? Las abrasiones son dolorosas, ¿no? El raspado expone terminaciones nerviosas sensibles, ¿no? Recordemos que la piel, ¿no? En toda su dimensión tiene, ¿no? Fibras nerviosas muy sensibles y que lógicamente estas fibras nerviosas al ser alteradas producen el dolor respectivo, ¿no? Las laceraciones, ¿no? Una laceración es una herida de la piel que es comúnmente causado por un objeto punzante, ¿no? Llámese cuchillo, tijera, vidrio roto, las latas de repente, cuando uno quiere abrir de repente alguna conserva, produce este tipo de heridas, ¿no? Y pueden ser, de dimensiones incluso mayores, como ustedes pueden observar en la gráfica, ¿no? Entonces, este tipo de heridas hay que saber manejarlas, ¿no? Las laceraciones profundas pueden cortar capas de grasa y músculo y dañan nervios y vasos sanguíneos. El sangrado puede ser intenso o puede que no haya sangrado, ¿no? Como en esta ocasión, donde hubo un corte superficial y un sangrado muy leve, ¿no? Se hace presión y se controla y después ya no sangra. Pero sí tiene que ser evacuado el paciente, llevado a un centro médico o hospital para su cierre respectivo, ¿no? Este tipo de heridas también, por su profundidad, pueden dañar nervios, ¿no? Músculos, nervios y vasos sanguíneos sobre todo, ¿no? Dentro de los vasos sanguíneos importantes, las arterias son lo que ocasionan mayor sangrado, ¿no? Y eso lo vamos a ver un poco más adelante. Las abulsiones, ¿no? Una abulsión es una lesión grave en el tejido blando. Esto ocurre cuando una parte de la piel, algunas veces otro tejido blando se desgarra parcialmente o completamente. A veces se desgarra por completo, eso se conoce como amputación, ¿no? De repente alguno de ustedes haya presenciado alguna amputación y esto es lo que se produce, ¿no? Atrapamientos de repente de puertas, ¿no? Metálicas sobre los miembros o sobre los dedos, ¿no? Desgarran la parte, ¿no? Del muscular, comprometiendo también en la parte ósea, ¿no? Acá esto lo podemos observar, ¿no? Las puertas, caídas de repente de objetos contundentes sobre los miembros superiores o inferiores, ocasionan este tipo de heridas, ¿no? A veces se desgarra por completo. Esto se conoce como amputación. El sangrado es más fácil de controlar porque los tejidos se cierran alrededor de los vasos sanguíneos en el sitio de la lesión. Si la extremidad se desgarra, ¿no? Tuerce o aplaste violenta, por producto de una torcedura o aplastamiento violento, el sangrado puede ser difícil de controlar, ¿no? Y esto generalmente puede ocurrir cuando ya hay compromiso de las arterias, ¿no? Las punciones.
Por lo general ocurren cuando un objeto puntiagudo, como un clavo, de repente, ¿no? Un desarmador, ¿no? Perfora la piel. Si el objeto permanece en la herida, se llama objeto incrustado, ¿no? Si este objeto incrustado estuviese atravesado, ¿no? Y se pudiese observar dentro de toda su dimensión que se encuentra afuera, esto se llama empalamiento también, ¿ya? Si está metido en toda su totalidad, es una incrustación. Si está metido, ¿no? Por más de la mitad de repente, ¿no? Donde pues, esté produciendo daño, se llama empalamiento. Y este tipo de heridas son las que ocasionan mayor complicación, porque al retirar el objeto, el sangrado es casi mínimo. La profundidad de la herida es la que se va a complicar posteriormente. Muchas veces estas heridas ocasionan accesos y terminan en debridaciones y posteriormente en manejo hospitalario. En el manejo hospitalario, de repente se tiene que utilizar antibióticos, ¿no? Antibióticos de amplio espectro, desinflamantes y el reposo que pueda tener después el paciente. Esa es una clasificación de las heridas que quise compartir. Hay manuales, los últimos manuales hablan ya con respecto a las heridas por armas de fuego, ¿no? Y quise compartir este conocimiento porque vivimos en una sociedad que no es ajena, ¿no? A esto. Últimamente la violencia en nuestro país se ha incrementado, los asaltos o heridas por arma de fuego también han aumentado por consiguiente, ¿no? Entonces, si nosotros presenciamos o tenemos la oportunidad de poder manejar este tipo de heridas, vamos a saber qué hacer en ese momento, ¿no? Pero hay que saber también las armas de fuego, ¿no? Las heridas por armas de fuego tienen una característica principal. El orificio de entrada es pequeño, ¿no? Muchas veces nosotros no podemos observar un gran sangrado, pero sí que hay un orificio que está, se podría decir, goteando o sangrando en pequeña cantidad, ¿no? Es redondeado, lo cual implica o clasifica o también determina de que ha sido producto de un arma de fuego y a la misma vez es una herida limpia, ¿no? No hay rasgos de tierra, no hay rasgos de contaminación. El orificio de salida sí es distinto, ¿no? Es de proporción de mayor tamaño. Generalmente esto va a ocurrir cuando la bala, y acá tienen ustedes que tener conocimiento, la bala tiene una trayectoria recta al momento de ser disparada. Sale en forma recta. Sobre su eje, la bala comienza a girar a una velocidad increíble. Cuando impacta al cuerpo, la bala perfora y deforma la piel. Cuando ingresa, ya no ingresa en forma recta. Ahora esta bala que estuvo rotando sobre su eje, que estuvo girando sobre su eje, ahora va a rotar, ¿no? Se desplaza chocando con los tejidos óseos, chocando más con tejidos musculares, y es por eso que siempre sobre la trayectoria de una bala, la salida nunca es la misma, ¿no? Ustedes pueden encontrar la salida de una bala más abajo o más arriba, ¿no? Y se preguntarán por qué. Por esto ocurre por la rotación y el choque con los otros tejidos internos del cuerpo, ¿no? El orificio, como habíamos dicho, es pequeño y redondeado, pero la salida es abierta. Produce una herida desgarradora, ¿no? Desgarra de adentro hacia afuera, ¿no? Y es donde el punto de la herida donde se presenta mayor sangrado, ¿no? Por la hemorragia, por el desgarro de los tejidos. Puede haber fracturas o perforaciones viscerales según la localización de la lesión, ¿no? Acá está, el orificio de entrada es redondo, ¿no? Redondeado y de igual o de menor diámetro que el calibre del proyectil, ¿no? Esto lógicamente lo determina qué calibre de bala ha sido, ¿no? A menor calibre, menor va a ser el orificio, ¿no? A mayor calibre, mayor será la herida también y las lesiones que puedan presentar, ¿no? El punto de salida siempre es desgarrado, ¿no? Es irregular, ¿no? Acá ejemplos de heridas, ¿no? Esta foto es mundialmente conocida. Esta persona es en Haití, ¿no? Los cascos azules, intervención, herida grande, ¿no? Abierta, producto de un arma de fuego de calibre mayor. Pero al observar al paciente, recuerdan ustedes su evaluación, ¿no? La parte A, la vía aérea, encuentra afectada.
La parte B de su ventilación posiblemente no esté afectada porque él está ventilando, todavía hay ingreso de aire. La parte C en circulatoria de repente también se encuentre estable, porque al momento de él estar sentado me indica de que está llegando de repente una buena cantidad de sangre a los órganos vitales como el cerebro y también de oxigenación. De repente la hemorragia está controlada porque no veo, no observo de que esté sangrando desgarradoramente, ¿no? Entonces, estos puntos nos ayudan a nosotros a saber evaluar inmediatamente al paciente, ¿no? Como también pueden haber heridas de esta forma, ven, observen ustedes la forma redonda que deja, que implica de que ha sido producto de un proyectil, o de repente en este caso donde ustedes pueden ver uno o dos orificios, productos pequeños, ¿no? Donde no hay mayor sangrado, pero es producido por arma de fuego. Y si ustedes observan esto, tampoco no van a decir, ah, entonces como no está sangrando mucho, el paciente no está en peligro de muerte. No, sí está en peligro de muerte. Porque si ustedes van a realizar su ABCD para poder evaluar a este paciente, ¿no? Acá internamente hay hemorragia, está perdiendo sangre, ¿no? Y como está a la altura del tórax, definitivamente el pulmón se encuentra dañado, se va a llenar de sangre y no permite de que pueda respirar y el paciente se muere producto de la hemorragia y producto del ahogamiento con sus propios fluidos, ¿no? Vamos a ver las amputaciones. Existen amputaciones de este tipo, ¿no? Yo recuerdo muy pequeño que alguna vez, acompañando a mi mamá al mercado, ya hace muchos años, lógicamente, cuando era yo muy pequeño, el carnicero se había volado el dedo con esas sierras que ellos tienen para cortar los huesos de la carne de la res, ¿no? Se voló y era todo un escándalo porque lo llevaron, no sabían qué hacer, lo llevaron al hospital, ¿no? Y lógicamente fue una tragedia en ese momento, ¿no? Y este tipo de amputaciones, señores, esto tiene también un porqué, ¿no? Estamos ya a festividades de meses del próximo mes, que es diciembre, donde hay celebraciones por Navidad, por Año Nuevo, y esto ocurre, ¿no? Con la explosión de los famosos cuetones, pues, ¿no? ¿Quiénes y dónde ocurre esto? Generalmente ocurre en fiestas, en las festividades, ¿no? De fin de año, festividades patronales, ¿no? Donde uno, pues, es muy intrépido y quiere prender una mecha de un cuetón, ¿no? Los niños que manipulan las famosas rata blancas ocasionan explosiones, ¿no? Y este tipo de herida ya produce amputación, ¿no? O sea, quiere decir de que esto ya no me va a servir, no le sirve ya a la persona, ¿no? La clasificación de amputación indica pérdida parcial o completa de una extremidad como un dedo, una mano, un brazo o un pie, ¿no? De estas dos amputaciones, esta se llama amputación limpia, porque el corte es limpio, ¿no? Este miembro, esta mano tiene posibilidad de ser reimplantado, esta no. Esta sí definitivamente se va a perder, ¿no? Pero esta puede ser reimplantada por si acaso, ¿ya? Y para que ustedes tengan conocimiento, hospitales donde se realizan reimplantes de miembros son Hospital Almenara, Hospital Loaiza, Hospital 2 de Mayo. El aplastamiento, ¿no? Donde las partes del cuerpo son atrapadas por objetos pesados, ¿no? Y pueden incluir fracturas óseas, lesiones a órganos externos, ¿no? De órganos internos. Las hemorragias externas o internas generalmente son hemorragias internas. Ustedes recordarán hace unos años, ya más de 5 años creo, aquella noticia de un joven que realizando una excavación por querer mejorar su casita, su muro de contención en Barrios Altos creo que fue, se le vino abajo toda la tierra que estuvo él mismo excavando. Las paredes las paredes que él, perdón, el agujero que él había hecho de aproximadamente 1,5 metros, donde él estaba metido, ¿no es cierto?, haciendo la excavación, se le vino abajo y lo atrapó por debajo de la cintura, ¿no? De la cintura para abajo generó un aplastamiento. ¿Qué es lo que hicieron los bomberos al momento de rescatar? Tuvieron que cavar alrededor de él para poder extraerlo y no generar daño a los miembros inferiores. Cuando este muchacho fue trasladado al hospital, encontraron de que había aplastamientos en todos los huesos, se habían triturado, se habían magullado. Encontraron que desde la parte del muslo hasta abajo, la carne y los huesos estaban como carne molida. Y para salvarle la vida tuvieron que amputarle las dos piernas, ¿no? Fue un caso muy, muy, muy sonado en aquella época.
Otro también que recuerdo fue, ustedes recordarán ese carro de transporte de personal que se iba camino a Sayán, y donde hubo un deslizamiento de piedra y aplastó a la gran cantidad de personas que estaban dentro del vehículo. Los que se pudieron salvar tuvieron que realizarse amputaciones en el lugar para poder salvarles la vida, ¿no? Recuerdo de una amputación que realizaron, personal médico tuvo que desplazarse hasta esa zona para amputar una pierna ahí mismo, ¿no? En el lugar, y después poder llevar a la persona para salvarle la vida, ¿no? Llevarlo a un hospital cercano. Bueno, eso es lo que produce los aplastamientos, ¿no? Donde ocurren generalmente los deslizamientos, ¿no? En las perforaciones profundas que puedan hacer cavando un hoyo, ¿no? Se desliza la tierra, ¿no? Y ocasiona atrapamiento. Bueno, eso ya lo vimos, ¿no? ¿Cuál es el tratamiento de todas estas heridas? Bien, siempre bioseguridad lo primero. Nunca tienen que descartar ustedes su bioseguridad, siempre hay que protegerse. Si tienen un par de guantes, utilicen su guante. Hoy en tiempo de pandemia tienen que utilizar también sus mascarillas, ¿no? Hay que saber controlar la hemorragia. Si está sangrando, ¿qué es lo que tengo que hacer? Si es una herida casera, o sea, que se produce, ¿no? En mi casa o en un lugar público, limpiarlo con agua y con jabón. Cualquier jabón es bueno. Colocar gasas estériles o en todo caso trapos limpios, ¿no? Si no tengo una gasa, de repente un trapo limpio, que puede ser un polo, una venda limpia, que en ese momento tenga que tener, lo coloco. Si no tengo nada para poder controlar la hemorragia, ¿no? O limpiarle o cubrir la herida, puedo colocar cualquier otro tipo de trapo, ¿no? Realizar vendaje compresivo circular. ¿Qué tan importante ahora es realizar un vendaje, ¿no? Todo el personal que maneja primeros auxilios, que realiza primer socorrismo, tiene que saber utilizar los vendajes, ¿no? Siempre trasladar al centro médico adecuado, ¿no? No hay que perder el tiempo, y esto también va a depender mucho de la lesión que ustedes estén observando, ¿no? El traslado al centro médico adecuado indica también el diagnóstico de la lesión. Si es una lesión con amputación, no me lo voy a llevar, pues lógicamente, a una posta médica, ¿no? Ahí no van a hacer absolutamente casi nada. Tienen que llevarlo a un hospital de alta complejidad donde se pueda posiblemente también reparar la amputación. Y acá lo especifico bien. En casos de amputación, nunca hay que abandonar al paciente, ¿no? Ustedes podrán observar de repente que una persona puede perder un dedo, puede perder dos dedos, ¿no? ¿No? Y a esta persona hay que darle apoyo, tranquilidad sobre todo, ¿no? No abandonar al paciente ni poner en segundo plano su atención por buscar la parte extirpada, ¿no? Muchas veces te dedicas a estar buscando el dedo y mientras buscas los dedos que se han amputado, el paciente se sigue desangrando y se muere. No, eso no es el motivo, ¿no? Se controla primero el paciente y después tú puedes buscar la parte extirpada, ¿no? Si la encuentra, consérvela y envíela al hospital junto al paciente. Siempre hay que transportarlo junto al paciente. La determinación de reimplante la va a ver el cirujano, ¿no? Pero de todas maneras siempre hay que tratar de llevar la parte amputada, ¿no? Cubrir el muñón con una manta para evitar el trauma psicológico, así pues, ¿no? Porque muchas veces el mismo paciente se hace compresión y se observa que no tiene mano, que no tiene dedos, eso ocasiona mucho trauma psicológico, ¿no? Es mejor colocar una toallita, ¿no? Para evitar ese tipo de complicación también psicológica en el paciente. Conservación de la parte amputada. Lávese si es necesario. Si tengo tiempo, ¿no? La lavo, la limpio, ¿no? La colocamos en una bolsa plástica, ¿no? Y la mantenemos en una bolsa con hielo. El hielo jamás se coloca directamente sobre la parte amputada, ¿no? El hielo va a hacer de que ésta se conserve en forma adecuada para poder realizar un reimplante, ¿no? Bien, hemos revisado las principales causas de heridas. Sabemos entonces por concepto de que hay distintos tipos de herida y que según su profundidad, la localización y la extensión, estas puedan producir hemorragias, ¿no? Las hemorragias tienen un concepto principal, ¿no? Hemorragia, ustedes dicen, pues, hemorragia, presencia de sangre, ¿no? Lo relacionan así. Pero también tienen que saber que las hemorragias no se producen también internamente. La complicación de una hemorragia, o sea, mejor dicho, la complicación de una pérdida sanguínea excesiva puede llevarme a un signo clínico que se llama shock.
Hoy en día, todos los manuales de primeros auxilios te hablan del manejo de shock, ¿no? Y es importante de que ustedes también lo reconozcan. ¿Qué es una hemorragia? Es la pérdida de sangre que se encuentra circulando por el interior de los vasos sanguíneos, ¿no? Llámese arteria, venas, ¿no? Y vasos capilares. Cuando alguno de estos vasos sanguíneos se rompe, la sangre sale de su interior, ¿no? Originando así una hemorragia, y es evidente, ustedes lo observan, están viendo la hemorragia, ¿no? Pueden presentarse sangrados abundantes, ¿dónde? En el intestino, en el estómago y también hemorragias ginecológicas, ¿no? Las hemorragias ginecológicas definitivamente se producen en las mujeres, ¿no? Quienes pueden presentar hemorragias ginecológicas, todas las mujeres pueden presentar hemorragias ginecológicas, ¿no? Y muchas veces no se presenta un sangrado expresivo, ustedes no lo pueden ver al momento. Recordemos que puede ser un sangrado producto dentro del útero y el útero va a conservar por lo menos medio litro de sangre y después se va a producir, ¿no?, la hemorragia en sí, donde ustedes van a poder observar la pérdida sanguínea. Pero anteriormente, esta mujer, esta chica, ya tiene ya el sangrado ya internamente, ¿no? Entonces es importante reconocer o saber dónde se está sangrando también. Cuando hay un sangrado intestinal, ¿no?, ¿no? Evidentemente nosotros no lo vamos a notar. Y este es un signo clínico, por ejemplo, que generalmente puede producir las famosas úlceras, ¿no? ¿No? Las famosas, o también producto de alguna lesión, de alguna enfermedad conocida como un cáncer intestinal, cáncer de colon, de repente otras enfermedades que puedan ocasionar sangrado interno o producto de algún golpe, ¿no? El golpe ha sido tan intenso que me perforó una víscera o que rompió los vasos sanguíneos y esto produce el sangrado. El paciente de repente puede estar bien unos minutos, ¿no? Y no lo va a demostrar. Y al cabo de esos minutos pierde la conciencia y al momento de examinar, ¿no?, ustedes van a ver el abdomen y el abdomen está de color violáceo. Ese color violáceo no se pone inmediatamente, se demora minutos y esos minutos son primordiales para poder realizar el diagnóstico, ¿no? El color violáceo en un abdomen es típico cuando se presentan hemorragias a nivel intestinal. Entonces, es importante reconocer este tipo de lesión, ¿no? Una introducción, un reconocimiento y tratamiento precoz de la hemorragia externa en el paciente ayuda a conservar el volumen de sangre y garantiza la perfusión de los tejidos, ¿no? El volumen sanguíneo. A ver, es importante que nosotros sepamos cuánto de sangre tiene el cuerpo humano. Es importante. ¿Alguna vez ustedes se han preguntado cuánto de sangre está corriendo en mi cuerpo? ¿Cuánto de sangre tengo yo? Esos datos son importantísimos, ¿no? Muchas veces creo que de ustedes tal vez el 80% no tenga conocimiento en saber calcular cuánto de sangre recorre mi organismo, ¿no? Es sencillo, ¿no? Existen muchos parámetros de poder realizar un cálculo, ¿no? Uno de ellos es calculando el peso ideal de la persona, de la víctima, y lo multiplican por una constante de 7. Por ejemplo, peso de 70, lo multiplico por 7 me da 49. Ese 49 lo llevo a fracción y lo pongo en 4.9. Quiere decir de que aproximadamente y cerca de 5 litros de sangre tiene esa persona. Es una aproximación, es una forma de poder calcular rápidamente los volúmenes sanguíneos, ¿no? Y es importante, por supuesto que es importante, porque muchas veces cuando ustedes van a evaluar a un paciente, lo encuentran ya, ¿no?, con la lesión, ya con la herida abierta de repente, y encuentran un tremendo charco de sangre. Y ese cálculo, al observar ustedes el charco de sangre, me va a permitir acercarme a cuánto de sangre ha perdido la víctima, ¿no? Ninguna hemorragia se debe de considerar menor, ninguna, nada, ¿no? Todos los eritrocitos, o sea, sangre en sí, tienen importancia para la perfusión de los tejidos. ¿Y por qué es importante la sangre, no? Ustedes deben de saber de que la sangre es uno de los tejidos más importantes de nuestro organismo, porque la sangre no solamente transporta nutrientes, no solamente es glóbulos rojos, transporta también algo importante que se llama oxígeno, ¿no? Y cuando no hay oxígeno en los órganos se mueren. Entonces, por lo tanto, la pérdida de sangre también me implica la disminución del aporte de
oxígeno. Y si no hay oxígeno en un órgano vital como el cerebro, entonces me muero. Así de sencillo, ¿no? Y no solamente el cerebro, el corazón, riñón, pulmón, cualquier órgano que se encuentre afectado. Las clases de hemorragia, tenemos la hemorragia interna. Evidentemente, hemorragia interna es aquella que no vamos a presenciar, que se está produciendo dentro del organismo, que el paciente no va a manifestar signos clínicos inmediatos, sino posteriores, ¿no? Pérdida de sangre dentro de las cavidades internas del cuerpo. ¿Es difícil detectar? Sí, muy difícil, ¿no? Hasta para el personal de salud. El paciente puede estar confundido, tembloroso, mareado, débil o con sueño. La persona puede presentar signos de shock, y acá ya estamos hablando ya de este concepto del shock, ¿no? Y como el shock se describe como un pulso débil y rápido, piel pálida y fría y sudorosa. Si ustedes encuentran a este tipo de pacientes con estos signos, estamos hablando netamente de shock. Ustedes no me van a ir a tomar una presión arterial porque no lo van a hacer bien. No me van a ir ustedes a controlar un pulso carotídeo porque tampoco lo van a saber identificar, ¿no? No menos van a poder interrogar a un paciente. Lo único que a mí me interesa como rescatador, como personal de primeros auxilios, es observar si el paciente se encuentra con la piel pálida, fría y sudorosa. Y si se encuentra inconsciente, me determina que el paciente se encuentra en shock. Si sé controlar el pulso, un pulso periférico como un pulso radial, lo realizo. Si no, no me detengo ni pierdo tiempo en realizarlo, ¿no? Y diagnostico de que el paciente se encuentra en un estado de shock, ¿no? ¿Qué es el shock? Es una condición severa, grave, que puede llevar a la muerte al paciente, ¿no? Ocurre cuando no hay una buena irrigación sanguínea a los órganos principales, ¿no? Recordemos, ¿qué cosa transporta la sangre? Aparte de los nutrientes, transporta oxígeno. Si no hay oxígeno a los órganos, el órgano se muere. Acá ustedes pueden observar en la gráfica, y en la gráfica anterior también observan ustedes, de que hay una paciente inconsciente, ¿no? Y que tiene los pies elevados, ¿no? El manual de primeros auxilios, quiero que ustedes lo tengan bien. Sí, a las 11 debe bajar el reglamento. Existe manual de primeros auxilios para personal de salud y existe manual de primeros auxilios para personal lego. ¿Qué cosa quiere decir personal lego? Aquel personal que no es personal de salud, ¿sí? Y esto lo recalco, ¿por qué? Porque para el personal lego indica elevación del miembro inferior. Es un concepto que se maneja actualmente, ¿no? Para el personal de salud maneja otro tipo de conceptos, ¿sí? Como ustedes no son personal de salud, la importancia de saber colocar apropiadamente al paciente es indispensable. Lo primero, como ustedes están describiendo acá en esta gráfica, en este dibujo que ustedes ven acá, es elevar los miembros inferiores. Yo lo puedo elevar de repente manteniéndolo con un objeto, o de repente el rescatador realiza esta maniobra. Eleva los miembros inferiores, ¿no? Sobre la rodilla del rescatador, sobre la rodilla de quien va a atender al paciente, ¿no? Y lo mantiene en esa posición. Después, una cosa importante es abrigar, mantener el calor, ¿no? La hipotermia, llámese hipotermia, la pérdida de temperatura, de calor corporal, produce o deteriora más al organismo, ¿no? Y es un síndrome tardío de muerte, la hipotermia. Por lo tanto, todo paciente inconsciente, donde yo pueda estar observando que está perdiendo sangre, lo abrigo y tengo que detener también el sangrado. La cabeza, ustedes la observan aquí lateralizada. ¿Por qué? Porque el paciente inconsciente posiblemente pueda vomitar. Y si vomita, yo no lo voy a tener con la cabeza derecha o mirando hacia arriba, porque este se puede atragantar con sus fluidos. Entonces le doy el soporte de mantenerlo en una posición de costado, lateralizada la cabeza, ¿no? Entonces acá indica colocar a la víctima en posición de shock. Esta es su posición anti-shock, ¿no? Mantener a la persona cómoda y cálida, abrigarla. Voltear la cabeza de la víctima hacia un lado si no se sospecha de lesión del cuello. Esto ya es una parte de trauma que después tenemos que nosotros revisar, ¿no? Mantenemos acá si sospechamos de que no hay ningún tipo de lesión en el cuello, lógicamente, o columna vertebral, ¿no? El shock es una condición severa que ocurre cuando no hay suficiente flujo de sangre en el cuerpo, lo cual causa presión sanguínea muy baja, falta
falta de oxígeno, de oxigenación a los órganos importantes y causa a ese nivel hipoxia, ¿no? Y deterioro neurológico. La hemorragia externa definitivamente es aquella que nosotros observamos, la pérdida sanguínea, ¿no? Pérdida de sangre fuera del cuerpo. Nosotros evidenciamos el sangrado, ¿no? Los tipos de hemorragia, según el vaso sanguíneo afectado, puede ser arteria, puede ser vena o puede ser los vasos capilares, ¿no? Si es arterial, la salida es intermitente, dice, ¿no? Sale como si fuese un chijete, intermitentemente, y sigue el ritmo del latido cardíaco, ¿no? Así yo conozco que fácilmente se trata de una arteria, ¿no? El color de la sangre es una sangre brillante, rojo intenso, ¿no? Eso es lo que caracteriza a una hemorragia producto de una ruptura de la arteria. Una sangre venosa, ¿no? Definitivamente el color es menos oscuro, ¿no? Es un rojo más oscuro, ¿no? La sangre no sale continuamente, sino sale a borbotones, ¿no? ¿Cómo, qué cosa quiere decir a borbotones? Ustedes no sé si alguna vez han visto de una cañería o de un desagüe cuando se rebalsa el agua, sale de esa manera, ¿no? No sale disparada, ¿no? La sangre venosa tiene esa peculiaridad, sale en abundancia también, ¿no? Pero el color no es un rojo intenso, ¿no? Y la cantidad de sangre sale a borbotones. El capilar, ¿no? Producto de rasgaduras, ¿no? La pérdida sanguínea es de poca cantidad, se autolimita fácilmente porque los vasos capilares se cierran casi inmediatamente, ¿no? Y se controla más fácil el sangrado, ¿no? ¿Cómo controlo la hemorragia? ¿Cómo controlo el sangrado? Existen técnicas para esto, ¿no? Y de aquí vamos a hablar primero de la presión directa, ¿no? Los conceptos de presión directa han cambiado hoy en día, por si acaso, han cambiado bastante. En los manuales de manejo de personal de salud ha cambiado mucho, ¿no? Pero lo más común para ustedes es siempre realizar una presión directa, ¿no? Aplicamos una presión directa con una gasa, con un pañuelo o con algún trapo que nosotros podamos tener sobre la herida, ¿no? ¿Cuánto tiempo tengo que aplicar presión directa? Entre 10 a 15 minutos. Nunca el personal que realiza una presión directa va a estar abriendo o sacándolo para ver si dejó de sangrar. No, porque al sacar la tela, al sacar la gasa, nuevamente desgarras los pequeños coágulos que se han formado y produce nuevamente el sangrado. La presión directa es continua, entre 10 a 15 minutos, ¿no? Se aplica un apósito más si es necesario. ¿Qué cosa quiere decir? Si yo puse un paquete de gasa o un apósito aquí realizando la presión, un papo de sangre completamente, este paquete de apósito no lo voy a retirar en su totalidad. Si hay capas de gasa, las capas que tienen mayor contacto con la piel se quedan y retiro las externas. Los paquetes de gasas generalmente vienen 5 gasitas, ¿no? Si de esas 5 gasas, 2 están en contacto con la piel, 3 la puedo retirar de encima y después procedo a colocar otro paquete más, ¿no? Quiere decir de que todavía se está produciendo el sangrado y necesito otro agente que me ayude a realizar el contrado. Aplico otro paquete más de gasa seca, ¿no? Sigo con la presión directa, ¿no? Si tengo una venda, el concepto de venda también tienen que ustedes tenerlo en cuenta, porque yo estoy seguro que si yo le digo a ustedes venda, ustedes lo relacionan directamente y fácilmente con la venda que ustedes conocen que es elástica, la venda blanca, ¿verdad? Pero el concepto de venda no quiere decir solamente que yo pueda tener ese tipo de venda. Puede ser también cualquier retazo de tela que me ayude a sujetar o mantener una presión directa sobre la lesión. Ese es el concepto de venda. Una venda no necesariamente tiene que ser elástica. La venda puede ser retazos de sábanas viejas, los retazos grandes de los polos, me pueden ayudar, o las medias de nylon de las mujeres, esas largas, pueden ayudarme como una venda. Una media de fútbol puede ser una venda también. ¿Qué tanto yo puedo tener imaginación para poder utilizarlo? Y esto es lo que caracteriza a las personas que realizan primeros auxilios, ¿no? Entonces, si yo tengo una venda, coloco y realizo un vendaje circular. Esto va a mantener la compresión sobre la venda, sobre la herida, perdón, y me va a ayudar a controlar la hemorragia. Observen acá, compresión,
de la herida directamente. Observen que el rescatador siempre está con guantes, siempre. No tengan ustedes, no manejen ustedes la herida sin guantecitos. Siempre se recomienda manejarlo con guantes. Se realiza la presión directa sobre la zona afectada, ¿no? Si tengo una venda, el procedimiento de vendaje será elevar el miembro afectado y realizar vendaje circular sobre la zona afectada. De esta manera, ¿no? La segunda técnica es el control de la hemorragia con elevación y presión indirecta sobre la arteria. Y acá es importante tener conocimientos de anatomía, ¿no? ¿Por dónde recorren las arterias, no? Ustedes me dirán, pucha, qué tranca, ¿no? A mí no me han enseñado anatomía y no sé por dónde recorren las principales arterias. Bueno, al fin, si no lo sé, ya lo dejaré para el personal de salud. Y en verdad es sencillo, ¿eh? Es muy sencillo. Miren, ustedes, yo sé que algunos de ustedes pueden estar ahorita sentados o pueden estar echados escuchando la charla. De los 15 que se encuentran ahorita escuchando la charla, es sencillo. Miren, tóquense con su mano contraria el dedo pulgar. El dedo pulgar de su mano contraria, lógicamente, ¿no? Esto quiere decir que si con mi mano derecha la tengo libre, me voy a tocar el pulgar de la mano izquierda. Tóquenlo, por favor. Y ustedes van a seguir el recorrido extendido el brazo de todo ese pulgar. Y se van a dar cuenta de que ese pulgar en su recorrido va por la parte interna, o sea, más pegado al cuerpo. Desde el inicio de ese pulgar hay o recorre una arteria, ¿no? Las arterias, para que ustedes tengan conocimiento, llevan el nombre de los huesos por donde recorren. Las arterias tienen una característica principal, recorren por la superficie de los huesos. Si yo empecé por el pulgar, la arteria, ¿cómo se llamará? Arteria del dedo pulgar. Sigo pasando por la mano, llego al hueso radial. ¿Cómo se llamará la arteria? Hueso radial, ¿no? O, perdón, arteria radial. Sigue subiendo, llega al antebrazo. ¿El hueso cómo se llama? Húmero. ¿Cómo se llamará esa arteria? Arteria humeral. Paso por la axila. ¿Cómo se llamará la arteria axilar? Sigo subiendo y llego a la parte del hueso de la clavícula. ¿Cómo se llama? Arteria clavicular. ¿No? Y evidentemente va a recorrer por la superficie de la arteria, del hueso, claro. Sigo subiendo, llega al cuello. Ahora, acá ya cambia el nombre. No le voy a decir arteria cuellal, ¿no? No se llama así. Se llama carótida. Cuando termina el cuello y sube por delante, acá ya hay una división de la arteria, por delante y por atrás de la oreja. Cuando va por delante, se va a la cara y se llama arteria facial. Si se va por atrás, va a recorrer un hueso de la cabeza que se llama temporal. Se llamará arteria temporal. Y ahí terminó. Sencillo para lo que es la parte de arriba, ¿verdad? Si me voy para la parte de abajo, evidentemente, desde la cintura para abajo, la zona de la ingle se llamará arteria inguinal. Sigo bajando el recorrido, ¿no? Llega a la zona de la pierna, donde está un gran hueso que se llama fémur. ¿Cómo se llamará esa arteria? Arteria femoral. Esa arteria ya no se va a ir internamente, ahora se va por detrás. Llega a la zona de la rodilla, por detrás de la rodilla. Acá ya toma ya un nombre muy peculiar que se llama arteria popitlea, ¿no? ¿Por qué popitlea? Porque tiene 5 ramas, se dividió en 5 ramas. Es por eso que las lesiones de rodilla, por encima de la rodilla o por debajo de la rodilla, son muy importantes, porque acá hay 5 arterias que se pueden desgarrar, ¿no? Y me pueden producir sintomatología diversa. Sigue por detrás y ahora da como especie de un giro y sale por la parte externa de la pierna, ¿no? Y lleva el nombre de arteria de la tibia o arteria tibial. Y después cuando llega al pie, ¿cómo se llamará entonces? Pedial. Y se terminó todo. Ese es el recorrido de las arterias, ¿no? Es importante reconocerlo. Hemos hecho un repaso así fugaz de lo que es anatomía con respecto al recorrido de las arterias. Importante, ¿ah? Elevación de la parte lesionada disminuye la presión de la sangre en el lugar de la herida y reduce la hemorragia. Por ejemplo, herida en el brazo, ¿no? La lesión se encuentra aquí. Yo elevo el brazo y el flujo de sangre va a disminuir. Yo realizo presión directa, controlo mejor. Ahora, yo voy a realizar una presión indirecta sobre la arteria. En este caso, miren ustedes, está sobre el codo.
de la arteria, ¿cómo se llamaba? Humeral, ¿no? Porque está ya sobre el húmero. Realizo una presión con mis dedos y disminuyo el flujo sanguíneo. Y me ayuda a que se pueda controlar y voy a ayudar a que pueda formar el coágulo, ¿no? Eso es importante. Si la herida está situada en un miembro superior o inferior, levántelo a un nivel superior al corazón. Hay que mantenerlo levantado. Lógicamente, si la herida está en la pierna, no voy a mantener parado al paciente, pues no, eso sería absurdo. Hay que mantenerlo echado y elevar el miembro afectado, ¿no? Se hace presión indirecta sobre la herida. Y ustedes pueden observar acá las técnicas. Elevación del miembro inferior, presión directa, ¿no? Elevación del miembro superior, presión directa, ¿no? Con presión indirecta de la arteria. Ya. ¿No? Miembro inferior afectado, ¿no? Realizando compresión sobre la arteria adyacente. En este caso está la arteria femoral. Si me voy más arribita, puedo realizar presión en la arteria inguinal. La arteria inguinal y la femoral son de grueso calibre. Es de mayor calibre, de mayor diámetro de su dedo pulgar. Imagínate. Por eso hay que saber, por favor, realizar una buena compresión. ¿Eh? La presión indirecta sobre la arteria consiste en comprimir con la yema de los dedos una arteria contra el hueso subyacente. Miren, observen acá. Compresión de la arteria inguinal, ¿no? De repente hay una amputación. No puedo controlar la hemorragia de la amputación. Me voy a realizar una presión indirecta. Se utiliza cuando no se ha podido controlar la hemorragia con los métodos anteriores, ¿no? Llámese en fracturas abiertas, ¿no? Sobre todo de los miembros inferiores. Los puntos de compresión, miren ustedes, ¿no? Hemos hecho todo el recorrido, ¿se acuerdan? Mira, dedo pulgar, ¿no? Arteria, ¿cómo se llama esto? Radial, humeral, clavicular, carótida, ¿no? Viene para acá, facial, le habíamos dicho, y la otra es temporal. Se acabó. De la parte inferior, puntos que yo puedo comprimir, inguinal, femoral, tibial o la popitria, perdón, en la rodilla, tibial y la pedial. Ahí está, miren ustedes la gráfica. Sencillo para que ustedes puedan realizar o realizar sus prácticas de repente ahí con algún familiar, los puntos de compresión. Donde ustedes se encuentren un pulso, ¿no? Donde ustedes controlen un pulso, por ahí estar pasando una arteria. El torniquete para ustedes es casi la última opción. Ese es un concepto erróneo que ha cambiado, ¿no? Toda persona que tenga conocimiento de uso de torniquete tiene que aplicarlo cuando la hemorragia es extensa y no se puede controlar con los métodos anteriores. O de repente es una hemorragia extensa, ¿no? Profunda, produce mucho sangrado, lo estoy controlando con la presión indirecta, le puse la gasa, le puse el vendaje, pero sigue sangrando, aplico mi torniquete. Aplicación de torniquete. Generalmente el torniquete lo aplicamos ¿en qué? En amputaciones, ¿no? Esta gráfica es elocuente, ¿no? Ustedes ven un brazo y el torniquete aplicando en la zona baja. Esto no se utiliza así, por si acaso, ¿ya? Los torniquetes siempre se van a aplicar donde existe un solo hueso como concepto. Por ejemplo, húmero y fémur. Nada más, ¿ya? Si el sangrado no se detiene después de 15 minutos de aplicar la presión directa, aplicar presión con fuerza en uno de los siguientes puntos ubicados entre la herida y el corazón, los puntos principales. Utilizar el torniquete solo como última medida en caso de que el sangrado no cese y la situación ponga en peligro la vida del paciente, ¿no? El torniquete tiene que ser utilizado realmente por personas que hayan realizado o llevado cursos netamente de control de hemorragia. Hay un curso neto de control de hemorragia, ¿no? Donde se enseña la técnica de aplicación de torniquete. Si sé aplicarlo, lo voy a hacer. Si no lo sé, tengo que aplicar las medidas necesarias anteriores que se les enseñó. Si puedo tener un artefacto, un torniquete en sí, lo aplico. Si puedo fabricarme un torniquete artesanal, también lo voy a tener que hacer, ¿ya? Pero en la medida de los casos quiere decir esto de que no toda herida va a necesitar un torniquete, ¿ya? Eso es importante también. Método de compresión arterial directa, zona subclavia, femoral, en la carótida, axilar y en la humeral, ¿no? Y ya tiene ya los puntos de compresión.
Así como se produce una hemorragia, la hemorragia puede conllevar a un shock, ¿no? Eso ya lo dijimos ya en la parte introductoria. Vamos a ver el reconocimiento del shock. Para personal que no es de salud es complicado, ¿no? Es complicado reconocerlo. En un principio, la persona que no tiene conocimiento, la persona que no tiene experiencia, se le va a complicar, ¿no? Y de repente ya cuando lo veas muy pálido, con trastorno de sensorio, es inconsciente, ¿no? Y comienza a sudar muy frío, lo tienes frío el paciente, te das cuenta de que de repente te acordaste de lo que es un shock, ¿no? Es complicado valorar y tratar a un paciente en estado de shock por las condiciones inadecuadas y muchas veces peligrosas en que se puede presenciar, ¿no? La escena puede variar. Si es de día, yo puedo observar de repente el tono de la piel, ¿no? Si es de noche, muy difícil. Si es un día caluroso, de repente la piel es difícil de que se pueda tornar fácilmente pálida o pueda yo observarlo o tocarla y que sea fría. Y si es invierno, definitivamente todo está frío. Entonces, los escenarios van a cambiar bastante para determinar mi evaluación en shock. Pero ante la duda, siempre acá esto es lo importante, ante la duda yo siempre voy a manejarlo a mi paciente como shock. Un paciente en estado de shock es un paciente crítico que se puede morir. Para esto, entonces yo activo inmediatamente mi sistema de emergencia. Ustedes recuerdan cuál es el sistema de emergencia, ¿no? Los números telefónicos, ¿no? Ya es un tema ya que ya no lo voy a tocar porque ustedes ya lo deben de haber escuchado, ¿no? El reconocimiento precoz, la reanimación y el tratamiento definitivo son esenciales para determinar el pronóstico. Claro, si yo diagnostiqué, activé mi sistema de alarma, ¿no? Si lo encuentro de repente en un paciente que necesita reanimación, le haré reanimación, ¿no? Hay que determinar siempre esto. El buen manejo da un buen pronóstico. El mal manejo da un mal pronóstico. Para manejar y mejorar la supervivencia del paciente en shock es fundamental conocer bien la definición, la fisiopatología y las características clínicas de este proceso, ¿no? Para que ustedes puedan tener conocimiento de esto, ¿no? Hay una definición etiológica, ¿no? Etiología quiere decir el origen, ¿no? De dónde viene. Desde el punto de vista clínico, shock es hipotensión. Muchos de ustedes lo relacionan. Encontraron un paciente con una presión de 80 sobre 40, dicen, ¿no? Cuando la presión normal va a variar entre 110 sobre 60. Por ejemplo, yo encuentro un paciente en 80 sobre 40, ¿no? Y ustedes al toque dicen, ah, está hipotenso, es shock. No, hay que tener mucho cuidado con este concepto, porque de repente yo le encuentro 80 sobre 40 y ese paciente está caminando, ¿no? Está normal. No quiere decir entonces que se encuentre en shock, ¿no? Ese es el basal de ese paciente. Hay que tener mucho cuidado con respecto a hipotensión. Hipotensión se define como la baja de presión, ¿no? Que puede ser brusca en una persona. No me dice baja de presión de 80 o de 100 para abajo, no. Sobre la persona que controla o que tiene una presión determinada, ¿no? De repente esa persona siempre ha vivido con 80 sobre 50, 80 sobre 60. Esa es su presión normal. Pero le bajó a 70 horas sobre 40. Ah, y le produce deterioro, ¿no? De piel pálida, sudoración, o de repente se desmayó. Entonces lo defino fácilmente ahora sí como una hipotensión, ¿no? Como una hipotensión que puede estar provocando un shock. Desde el punto de vista fisiológico, shock es hipoperfusión y esto ya es generalmente para un término ya más para el personal de salud. Pero ustedes, ¿cómo pueden definir hipoperfusión? Sencillamente, piel pálida. Observan una piel pálida. Si es pálida y comienza a sudar frío, esto es lo mejor, ¿no? Hay hipoperfusión, o sea, la sangre no está llegando. Ustedes se preguntan, ¿no? Qué raro, ¿no? ¿Y por qué se torna sudorosa? ¿Y por qué se torna fría? Sobre todo, ¿qué cosa van a hacer los miembros superiores y los miembros inferiores, brazos y piernas? ¿Por qué? Porque el organismo en su sabiduría trata de proteger a los órganos nobles. ¿Cuáles son órganos nobles? Cerebro, corazón, riñón, pulmón. El resto no le interesa. No me interesa mi parte, en pocas palabras, mis miembros superiores y inferiores, mis brazos ni mis piernas. ¿Por qué? Porque a mí me interesa proteger mis órganos nobles. Eso es lo que dice el cuerpo, ¿no? Muy bien, tengo una baja de presión, entonces automáticamente desencadena toda una cadena de protección fisiológica. Y para eso le quita sangre a las piernas y a los brazos.
Y es por eso que se torna fría, ¿no? Se torna pálido, porque no llega una buena cantidad de sangre, ¿no? Y los vasos capilares, ¿qué es lo que pasa con los vasos capilares? Que son chiquititos, que son del grosor de un cabello humano. ¿Qué cosa hacen? Se comienzan a dilatar, ¿no? ¿Para qué? Para extender la perfusión. Pero como no pueden extenderla en forma adecuada, entonces el cuerpo reacciona, ¿no? Con el sudor. Cuando una persona suda, señores, es porque está regulando temperatura. Y el cuerpo comienza a sudar para proteger su temperatura, porque también el frío ocasiona mayor lesión a los órganos. ¿Ya? Ustedes entonces están aprendiendo de que el cuerpo se defiende ante esta eventualidad. Por eso produce hipoperfusión. Piel pálida y sudorosa, hipoperfusión, signo de shock, ¿no? Desde el punto de vista hemodinámico, ¿qué cosa quiere decir hemodinámico? O sea, como una máquina perfecta que está funcionando adecuadamente. Mi corazón late muy bien, mis pulmones se expanden, hacen una buena ventilación, mi cerebro está bien irrigado y todos mis órganos también. El shock es hipovolemia, o sea, baja de qué? Bajo de sangre, bajo de líquido. Bajo gasto cardíaco, no funciona bien mi corazón, está latiendo menos de lo normal. O de repente en primera respuesta está latiendo más de lo normal. Y aumento de la resistencia vascular periférica, ¿no? Los vasos sanguíneos se dilatan para que la sangre pueda calentar mejor al órgano, ¿no? O pueda calentar bien, en este caso, a los miembros inferiores y miembros superiores, ¿no? Esto es desde un punto de vista hemodinámico, ¿no? Y desde el punto de vista metabólico, bueno, ya yendo mucho más, ¿no? Para que ustedes sepan, ¿no? Hablando de la célula, porque ahí empieza todo, ¿no? En el metabolismo celular. El shock se define como falta de oxígeno. Claro, pues. ¿Quién transporta el oxígeno? ¿Se acuerdan? La sangre. ¿Qué cosa es la sangre? Glóbulo rojo y otros elementos más. ¿Qué cosa es un glóbulo rojo? Una célula, ¿no? Déficit de oxígeno y un ciclo metabólico intracelular fútil e ineficaz, ¿no? No hay transporte de oxígeno, entonces me produce todo lo que, la parte de arriba, ¿no? Todo esto, ¿no? Si ustedes lo quieren ver esto para conocimiento, esto es invertido, ¿no? Empieza acá en la célula, se desarrolla en los órganos, se desarrolla en la parte externa y se manifiesta de esta manera. ¿Sí? Interesante, ¿no? Muy bonito, así es. Definición, shock es una falta de perfusión tisular, o sea, perfusión, ¿no? Quiere decir perfusión tisular, perfusión de todos los órganos generalmente, para que ustedes lo puedan describir así, de la piel, oxigenación a nivel celular, que conduce al metabolismo anaeróbico. No hay sangre, no hay oxígeno anaeróbico. Si hubiese oxígeno aeróbico, ¿no? Y es importante que ustedes se relacionen como personal o futuro personal de salud de repente que van a hacer o que de repente están en condiciones de trabajar en un sistema de ambulancias o pretenden trabajar en un sistema de ambulancias, definir estos términos, ¿no? Y pérdida de producción de la energía necesaria para el mantenimiento de la vida, ¿no? ¿Quién lo dice? Samuel Groff. ¿Quién es Samuel Groff? Uno de los integrantes de editorial de los que editan el PHTLS, ¿no? En su penúltima edición, en 2017, ¿no? PHTLS es el manual, es el coquito de todo lo que es atención en emergencias, ¿no? La clave en la correcta actuación está en reconocer rápidamente los signos y síntomas, en proveer una asistencia rápida hasta que se pueda llegar al profesional de salud, ¿no? Yo reconocí, ya aprendí cuáles son los signos y síntomas, ¿no es cierto? Ya los aprendí, entonces yo tengo que actuar, ¿no? Actúo y lógicamente dentro de esa actuación yo activé mi sistema de emergencia. ¿Para quién? Para que llegue el personal de salud. ¿Ah? Importante esto. ¿Qué es lo que me va a generar el shock? ¿No? Dentro de todo, cualquier tipo de trauma, llámese trauma, lesión externa o interna que produce algún deterioro de los órganos. Si yo tiro un puñete a una persona en la cara, ¿no? ¿Es un trauma? Sí es un trauma. Si la persona es producto de una bala, ocasiona un trauma, sí es un trauma. Si es chocado, golpeado, atropellado, ¿no? Desgarrado, produce un trauma. Relacionen siempre trauma a todo golpe externo, ¿no? O a toda lesión que es ocasionado por un agente físico externo, ¿no? Y que me produce algún deterioro, ¿no? De menor o mayor magnitud en el organismo. Sencillo de definir, ¿no? Ahora, señores, para que ustedes sepan y tengan un concepto claro de lo que es primeros auxilios.
trauma, cualquier paciente víctima de trauma, cualquier persona víctima de trauma, sangra. Toda víctima de trauma sangra. Y el sangrado puede ser externo o interno. Si hay sangre, ¿puede conllevarme a un shock? Claro que sí, ¿no? Va a depender de la lesión, ¿no? Y ustedes observen acá, la pérdida externa y la acumulación de sangre en grandes vasos sanguíneos deprime la circulación, o sea, disminuye el torrente sanguíneo. Los tejidos y órganos reciben un aporte de sangre inadecuado, no hay oxígeno. La pérdida de sangre ocasiona taquicardia con pulso débil. Primero, mi corazón, para mantener este flujo sanguíneo, comienza a latir más de lo normal. Cuando se cansó, porque ya no hay sangre y no hay oxigenación hacia él, comienza a producir bradicardia, o sea, comienza a latir menos de lo normal. Los vasos sanguíneos se constriñen, o sea, quiere decir se cierran en las extremidades para conservar la sangre, lo que produce piel fría y pegajosa, ¿no? Lo describimos. Los bajos niveles de oxígeno en el centro de control de la respiración provocan respiraciones rápidas y superficiales. El sistema nervioso reacciona y produce sudoración profusa, pues, ¿no? ¿Recuerdan ustedes? El capilar se dilata para proporcionar mayor sangrado, pero a la vez, cuando se dilata el vaso capilar, produce sudoración. ¿Para qué? Para controlar la temperatura. Nosotros controlamos la temperatura sudando. Si yo sudo es porque mi organismo está defendiéndose bien ante lo externo. La vasoconstricción falla y cae la presión arterial. Cuando baja la presión arterial, ¿qué cosa quiere decir? Que el volumen sanguíneo y todos los sistemas de regulación han fallado ya, ¿no? Y el cuerpo ya no puede más. El paciente se puede tornar inconsciente o puede morir, ¿no? Fácil, un resumen sencillo de lo que es reconocimiento del shock. Signos y síntomas del shock. Piel pálida, fría y sudorosa. Ya saben cuándo ocurre. Sudor frío y pegajoso. Pulso rápido y débil. Respiración rápida y superficial. Relleno capilar muy lento, ¿no? Labios cianóticos, o sea, de color medio moradito. Sed persistente. Si el paciente está despierto, te va a decir de repente de que tiene sed. Hipotensión, que se manifiesta con baja perfusión de los órganos afectados, ¿no? Alteración de la conciencia, de repente ya está intranquilidad, hay ansiedad, hay agitación, el estado está confuso el paciente, ¿no? O pueden tener ustedes un paciente totalmente inconsciente en estado de coma. El mal aspecto general de la víctima me da todo un sinfín de signos y síntomas para el manejo del shock. Bien, acabamos de terminar la primera parte de lo que es manejo de shock, hemorragia, ¿no? Ahora vamos a continuar con las quemaduras. Las quemaduras son lesiones traumáticas también y hay de diverso tamaño y extensiones, ¿no? ¿Qué cosa es una quemadura? Las quemaduras son lesiones producidas en los tejidos vivos por la acción de diversos agentes físicos. No solamente el fuego produce quemadura, ¿no? Hay agentes químicos o biológicos que provocan alteraciones, las cuales varían desde un simple enrojecimiento a destrucción total de diversas estructuras afectadas, ¿no? Así como hay agentes químicos o biológicos, dentro de los biológicos nosotros podemos mencionar, para que ustedes puedan tener como ejemplo, la ortiga. Ustedes conocen la planta de ortiga, ¿no? En provincia la planta de ortiga es bien conocida. Cuando ustedes cogen o se raspan o de repente han tenido contacto con la planta de ortiga, posteriormente van a ver un enrojecimiento en toda su piel, ¿no? Y posiblemente se formen hasta ampollas. Eso es una quemadura producto de un agente biológico. Cuando yo cojo algún ácido, me produce también quemadura por agente químico, así como también algún agente alcalino, ¿no? Lo más común de este tipo de accidentes donde se puede ver con los agentes químicos es el uso de los ácidos, ¿no? Y con los alcalinos, cuando ustedes manipulan, ¿no? El cemento. El cemento es un alcalino que produce quemaduras también, ¿no? Y sobre todo la característica de una quemadura por alcalino es que es silente, no produce dolor, ¿no? Comienza a perfora y ocasiona las lesiones. La etiología o el origen, alta incidencia entre los accidentes domésticos, ¿no? En la casa puede haber mucho de este tipo de lesiones. En la población pediátrica más frecuente los líquidos calientes, ¿no? Los niñitos siempre, ocasiones muy traumático ver a un niño quemado. Lesiones por electricidad, principalmente en la región de la boca, ocurren cuando los niños empiezan a caminar, sobre todo, ¿no? Los niñitos van a los enchufes, por eso es importante, si hay niños en casa, hay que tapar los enchufes, ¿no? O poner los muebles en esa zona, ¿no?
causados por planchas, estufas, hornos, ¿no? Observan aquí. Por eso hay toda una serie de prevención, ¿no? Si yo cocino y estoy con mi sartén, los mangos de la sartén o de la olla nunca tienen que estar por salido, ¿no? Siempre tienen que estar por adentro, ¿no? Porque los niños se acercan y jalan esto y se produce pues el derrame de líquido y los quema, ¿no? Productos de limpieza como la lejía, ácido muriático, causan lesiones por contacto en el esófago, por ingestión, ¿no? También, ¿no? Es producto también, los niños observan por ahí un frasco abierto de lejía, el niño descubre el mundo, ¿no? Llevándose todo a la boca y se lleva el frasco de lejía y se toma un sorbo de lejía. ¿Qué es lo que le produce? ¿No? Quemadura de esófago, ¿no? En preescolares, uso de fósforos y encendedores son causas de la injuria de la quemadura, ¿no? Las velas, por favor, nunca hay que tener a la mano fósforos en encendedores con los niños, ¿no? Magnitud del problema, ¿no? La gran mayoría de quemaduras son resultados de accidentes prevenibles. La quemadura grave es el trauma de mayor morbimortalidad tardía, ¿no? Su manejo inicial es crítico en la evolución posterior. La lesión desencadena fenómenos locales y generales, ¿no? Metabólicos, inmunológicos, fisiopatológicos y psicológicos. Ustedes se acordarán del accidente de la defloración que hubo, ¿no? Con el camión que transportaba gas, ¿no? Todos los pacientes que fueron transportados al hospital, cerca del 80 al 90% fallecieron, ¿no? Solamente para que tengan ustedes la estadística y el dato importante de que las quemaduras, ¿no? Graves son mortales, ¿no? Y esto se va a ver por la extensión y localización de las quemaduras. Hay algunas gráficas muy fuertes que también de repente ustedes hayan visto por la red, ¿no? Hayan visto videos también, ¿no? Basado en 4 conceptos fundamentales: la profundidad, la extensión, localización y la edad del paciente es importante, ¿no? La profundidad, la acción térmica puede lesionar a la piel en sus capas, ¿no? Quemaduras superficiales, intermedias y las profundas, ¿no? Las profundas ya dañan, ¿qué cosa? Los vasos sanguíneos, el nervio, ¿no? Y los folículos pilosos, ¿no? Cuando dañan nervio, estas quemaduras no duelen, ocasionan muy poco dolor. El mayor dolor se va a ver ¿dónde? Con las quemaduras superficiales, esas queman más. Si no me creen, cuando ustedes se van a la playa y se queman con el sol, ¿cómo quema? Como quema bastante, ¿verdad? Entonces, esas son las superficiales, son extensas y producen mayor dolor, mayor complicación. La quemadura superficial, ¿no? Nosotros la llamamos de tipo A. Ustedes llámenlo una quemadura superficial. En este punto no se hagan ningún tipo de complicación. Quemadura superficial para ustedes. La piel está roja, está dolorosa. Solo compromete estratos superficiales de la piel. Habitualmente se resuelve espontáneamente sin secuelas, ¿no? Claro. Ustedes se pueden hidratar, se ponen pañitos de agua fría de repente, ¿no? No helada, porque produce mayor quemadura. Paño de agua fría, ¿no? Hay algunos que tienen la costumbre de ponerse rodajas de pepino o tomate. Eso es contraproducente, eso no se hace. Muchas veces cuando tienen quemaduras también se ponen pasta dental. Yo no sé de dónde han sacado ese criterio de pasta dental, de colocarse. No se coloca generalmente ningún tipo de crema. Si hay mucho dolor, solamente se procede a tomar o se toma Panadol para controlar el dolor, ¿no? Porque la fricción con alguna crema puede producir mayor irritación y dolor. En este punto, lo único es descubrirlo y mantenerlo siempre al aire libre, ¿no? ¿Para qué? Para que se encuentre ventilado y disminuya el dolor. La quemadura intermedia es cuando se producen las famosas ampollas, el personal de algunos lo llama flictema. Ustedes, ampolla, ¿no? Las ampollas se revientan y ustedes ya tienen ya una herida. Y esta herida es una herida abierta, por si acaso, que no sangra, pero que es fácil de infectar. Forma flictemas o ampollas en el lecho vitral rojo, es doloroso, compromete estratos superficiales de la dermis y puede dejar despigmentación como secuela, ¿no? Quemaduras intermedias, ¿no? Observen esta quemadura en los niños, ¿no? Menos dolorosa, áreas blanquecinas, ¿no? Ya se torna blanquecino, ¿por qué? Porque ha afectado el tejido celular, pues, ¿no? Ya está por debajo de la piel, la grasita se comienza a observar. Grandes ampollas habitualmente rotas, no puede resolver, pero solo con formación de la cicatrización. Este tipo de pacientes requiere hospitalización, señores. No se maneja en casa. Desde aquí ya lo voy diciendo. Ya ustedes, si encuentran un paciente que se ha quemado de esta magnitud, de que ya le encuentran estas características, nunca lo dejen en su domicilio. Evacúenlo siempre al hospital.
Y si es un niño con mayor todavía criterio, ¿no? Una quemadura profunda es la que produce una escara, ¿no? Donde ya se observa, ya hay destrucción de repente de la parte de todo el tejido celular, o llámese grasa, ¿no? No, una escara blanco de color grisáceo, es indolora, no produce dolor porque ya las terminaciones nerviosas están afectadas, ¿no? Indurada, se pone media dura, ¿no? Producto de la misma quemadura, es igual como si ustedes frieran carne, ¿no? No puede resolverse, requiere de un injerto, o sea, requiere de una hospitalización. En la extensión siempre hay que observar la regla de los 9, es una regla con los cuales el personal de salud la maneja. El personal que maneja criterios de primeros auxilios, primer socorrismo, maneja esta regla de acá, la regla de superficie de la palma de la mano del paciente. ¿Eh? Con esto no quiere decir de que la técnica yo ya tengo que agarrar la mano del paciente y llevarla por toda la extensión de la herida, no. Calculo la extensión de la mano del paciente con mi mano para proporcionar, ¿no? Una porcentualidad de la quemadura del paciente. ¿Ah? Esta es la regla de los 9, ¿no? Donde ustedes van a observar cabeza y cuello genera un 9% de la superficie corporal, 4.5 por delante, 4.5 por atrás. Acá está en la gráfica, está muy elocuente. Los brazos un 18%, torso 36%, piernas 36%, el periné también con el genital el 1%. Sumado todo me dan el 100% de la extensión del cuerpo. Localización. Existen zonas neutras y especiales, ¿no? Las primeras corresponden a segmentos corporales que no tienen movimientos y están ocultos por las ropas. Espalda, brazos y músculos, ¿no? Muchas veces cuando se ha quemado, ¿no? Y lo hemos visto en la deflagración del accidente que ocurrió aquí en nuestro país, las personas que fueron afectadas, la ropa se le ha impregnado en la piel, ¿no? Y eso para retirarlo es muy doloroso, ¿no? Hemos visto incluso también tratamientos muy erróneos, ¿no? Incluso dentro de un hospital, con los cuales no es adecuado el manejo, ¿no? Localizaciones especiales, lógicamente la cara, el cuello, ¿no? La axila y regiones inguinales, la mano, los genitales, los pliegues de flexiones de los codos, rodillas, huesos popliteos. Mantener siempre una posición adecuada en posición neutra es lo más adecuado. Si la persona, por ejemplo, se quemara en el cuello, nunca hay que mantener la cabeza hacia abajo, hay que mantenerla extendida, porque al momento de la cicatrización el cuello se reduce, los pliegues de la piel desaparecen y es por eso que ustedes ven, de repente deben de haber visto a una persona quemadita de cuello con un cuello reducido, es porque no fue bien manejado inicialmente, ¿no? La edad del paciente. El niño no es una miniatura de adulto, ¿no? El niño generalmente en su extensión corporal tiene más agua, no tiene más piel que un adulto. Por lo tanto, si un niño se quema, es un inicio, es una parte con lo cual nosotros describimos y tiene que ser llevado a un hospital, ¿no? Los ancianos, por ejemplo, ellos tienen menor cantidad de líquido en nuestro cuerpo. Por ejemplo, si un anciano se quema, también es motivo de evaluación en un hospital, ¿no? ¿Qué cosa quiere decir hidrolábil? Pierde fácilmente líquido, ¿no? El recambio diario de líquido del lactante representa la mitad de su líquido extracelular, ¿no? El adulto moviliza solo la séptima parte. Mira, para que ustedes tengan ese conocimiento. El tejido celular es muy laxo, por eso se dematiza con flexibilidad, ¿no? Los segmentos corporales tienen distintas proporciones, ¿no? En un lactante, llámese lactante menor de 1 año, la mayor proporción de superficie corporal será en la cabeza, ¿no? La piel es más delgada, por eso la quemadura puede ser más profunda y puede ser mortal, ¿no? La evaluación de la gravedad, el resultado de una quemadura es muy variable. Una lesión sin importancia vital puede ser muy grave como problema estético funcional, ¿no? Gravedad funcional y estética y la gravedad vital, ¿no? Gravedad funcional estética, toda quemadura de tipo B, las quemaduras intermedias, es una zona especial, es grave por la posibilidad de dejar secuelas sin que importe su extensión. La menor edad del paciente agrava el pronóstico porque las secuelas progresan con el desarrollo, ¿no? Ya saben eso. Las quemaduras A, B, en zonas neutras pueden dejar cicatrices hipertróficas, ¿no? Grandes cicatrices, feas cicatrices, ¿no? Hablando de quemaduras del cuello, hay un personaje famoso, ¿no? Carlitos Tevez, el jugador de Boca Juniors, ¿no? ¿Ustedes recuerdan? ¿Lo ven? Vean la quemadura que tiene en el cuello, ¿no? Tienen importancia cosmética en mujeres cuando afectan tórax o músculos, ¿no? La atención inmediata
El objetivo, detener el proceso de quemadura, ¿no? Iniciar los procesos de urgencia en el sitio del accidente. ¿Cómo detengo una quemadura? La detengo, nosotros detenemos una quemadura fácilmente regulando la temperatura, ¿no? ¿Y con qué? Si la superficie de la quemadura fuese, por ejemplo, una mano o un brazo o una pierna donde yo pueda echarle agua, ¿no? Temperada, lo haré. ¿Qué cosa es agua temperada? Agua, por ejemplo, del caño, a temperatura ambiente. No agua helada, ese es un grave error. No se coloca agua helada. No se coloca, nuevamente, repito, tajadas de pepino, de tomate, échale clara de huevo, ponle una tajada de carne ahí para que le refresque. No, eso no se hace, eso empeora el caso. ¿Ah? Iniciar los procesos de urgencia en el sitio del accidente. Se atiende inmediatamente ahí. Posteriormente ya hemos activado el sistema de emergencias y si se tiene que trasladar, es llevado al hospital. Las causas térmicas, los líquidos calientes, ¿no? El fuego directo, objetos de superficies calientes. Causas químicas, tenemos ácidos, álcalis, el contacto eléctrico también produce quemadura, ¿no? Y el contacto eléctrico hay que tener mucho cuidado porque puede ser una quemadura eléctrica de alto voltaje o de bajo voltaje. Son quemaduras eléctricas también las naturales, que se producen generalmente esos accidentes en la sierra y en la selva, ¿no? Tienen otros tipos de características, ¿no? Los líquidos calientes, hay que detener la quemadura, ¿no? Mojar con abundante agua fría en forma inmediata. Llámese agua fría, agua temperada, no agua con hielo, por si acaso, ni colocar hielo. Eso agrava una lesión. Retirar la ropa que esté en contacto con la víctima. Retirar todas las joyas, relojes o anillos. Si hay un reloj, una pulsera, retírelo, ¿sí? Porque esta herida, que es la quemadura, produce edema. Y de repente es una dama que está con su anillo de compromiso, su anillo de patrimonio. Señora, quítese el anillo. No, ¿cómo me lo voy a quitar si es mi anillo de compromiso? No, quíteselo porque de repente cuando se hinche ese dedo, no va a dejar de que irrigue bien su dedo y va a perder dedo y anillo, ¿no? En vez de solamente perder el anillo. O los bomberos tienen que utilizar una sierra para poder quitarle ese anillo, ¿no? Lo peor de todo es que pueda perder el dedo, ¿no? Igual sucede también con relojes, con pulseras, ¿no? No poner ningún tipo de sustancia sobre la lesión, nada, en este momento no se coloca nada, lo único que me preocupa es regular la temperatura con el agua. Cubrir con cualquier material limpio que no se desarme ni deje pelusa, ¿no? Aquí yo puedo utilizar de repente paños de gasa, ¿no? O de repente paños de algún tipo de polo limpio que pueda tener a la mano. Abrigar, hay que abrigarlo. ¿Por qué? Porque la persona pierde mucho calor. Si no hay calor, acuérdate tú de lo que es shock, ¿no? Produce hipotermia, me va a producir uno de los signos de shock, ¿no? Por eso es importante todo lo que ustedes están aprendiendo el día de hoy. Acudir a un centro asistencial de acuerdo a la complejidad, ¿no? No lo voy a llevar, lógicamente, si está quemado todo el cuerpo, no lo llevo a una posta médica. Repito, nuevamente, hay que evacuarlo al hospital, ¿no? El fuego directo, paciente con ropas inflamadas, ¿no? Apagar las llamas con agua o cubriendo con una manta o cualquier textil grueso. El error que podemos cometer en ese momento es que nosotros querramos apagar el fuego que está en el cuerpo de la víctima, que se ha prendido toda su ropa, querer apagarlo con una ropa sintética, ¿no? Como por ejemplo los polos de nylon, ¿no? Si la víctima tiene un polo de nylon, ese nylon se va a pegar en el cuerpo. Y si nosotros queremos apagarlo de repente con alguna prenda también de nylon, va a producir mayor fuego. Hay que tener bastante cuidado. Ustedes de repente, en ese momento que se produce, tampoco van a ustedes estar buscando, no, que no sea de nylon, que sea, no. Mi prioridad es tratar de apagarlo. De repente apagarlo con cualquier prenda que tengan a la mano, ¿no? Paciente en un incendio, sacarlo inmediatamente del sitio en llamas y aplicar oxígeno. Los que trabajan en ambulancia, todo paciente que es retirado de un centro donde se ha producido un incendio, hay que proporcionarle oxígeno. Trasladar de inmediato al centro asistencial complejo, ¿no? Para su asistencia. Las sustancias químicas, iniciar con agua corriente o suero fisiológico durante 15 a 30 minutos, ¿no? El término de agua corriente no quiere decir que yo agarre una tacita y voy echándole de tacita, en tacita, de tacita, en tacita. No. Si yo puedo tener, de repente, o poner el miembro afectado, o colocar de repente la parte afectada sobre un lugar donde corra corriente como un caño o manguera, tengo que hacerlo en forma continua entre 15 a 30 minutos.
para desestabilizar el químico y no esté produciendo mayor daño en el tejido. Siempre retirar la ropa mojada en la sustancia química y cubrir la piel con ropa limpia. Importante, ¿ah? No introducir la parte lesionada en recipiente con agua. No se hace eso. ¿Por qué? Porque si yo tengo un balde de agua, ¿no? Un balde de agua, ustedes tienen ahí su baldecito de agua, meten la mano afectada, llega un momento en que el agua se torna térmica al igual que el brazo, o sea, tienen la misma temperatura. La sustancia química se diluye en todo este recipiente de agua y produce mayor extensión e irritación de la zona. ¿No? Por eso es importante que el agua sea corriente. Trasladar a un centro asistencial llevando a la etiqueta de la sustancia, ¿no? De repente puede ser lejía, ácido muriático, ¿qué es lo que le ocasiona la quemadura? Un alcalino, ¿no? Para que el médico sepa y dé tratamiento respectivo. Contacto eléctrico. Cuando los niños o la persona tienen contacto eléctrico y se quedan pegados, ustedes jamás traten de retirarlo, pues, ¿no? Tienen que hacerlo con un objeto contundente, sea un palo de escoba o cualquier objeto que no sea transmisor de energía. Lo mejor es cortar la corriente, al toque, bajar la palanca. ¿Mm? Por eso es importante, como medio de prevención, que todos los integrantes de una familia, ¿no?, sepan dónde se encuentra la llave de contacto. Nunca tocar a un paciente que aún esté en contacto con la energía, porque tú también te puedes electrocutar, pues, ¿no? Observar si hay latido cardíaco o respiración. Las quemaduras o el contacto eléctrico que producen la energía en el cuerpo puede producir paro cardíaco. ¿Sí? Puede producir paro cardíaco. Si hay paro cardiorrespiratorio, ustedes ya aprendieron, iniciar maniobras de reanimación cardiopulmonar. El tratamiento local de las quemaduras nunca deberá retrasar la estabilización del paciente quemado. Atiendo a mi paciente y a la misma vez activé mi sistema de emergencia. Y recuerden ustedes su valoración primaria. Bueno, como se trata de un paciente víctima de trauma, ¿no? El trauma ha sido el fuego, lo que le ha producido la quemadura. Entonces yo realizo mi ABC, ¿no? Principalmente. Mi ABC. A, vía aérea, abordaje de las vías aéreas, quizá la decisión más complicada ante el paciente quemado sea el manejo de la vía aérea. Esto lo realiza netamente el personal de salud. El personal piloto de ambulancia no es ajeno a este procedimiento, porque posiblemente ese médico o ese enfermero necesite asistencia y ustedes tienen que saber dónde se colocan o dónde están, en qué parte de la ambulancia los equipos de manejo de vía aérea. ¿Con quea equipos de manejo de vía aérea ustedes cuentan? ¿No? La causa más inmediata de amenaza vital para estos pacientes es la obstrucción de la vía aérea superior por edema. Claro, por ejemplo, sale la llama, ¿no? Tienen contacto, quemó la cara, no solamente quema la cara, el paciente respiró el aire caliente y le produce edema, inflamación de la lengua y de toda la vía aérea. Y cuando esto se produce, es dificilísimo intubar a un paciente, difícil, muy difícil intubarlo. Y cuando le digo eso, se lo digo hasta por experiencia propia, ¿no? Es bien difícil de manejar la vía aérea, ¿no? La parte, nuevamente, sospechar afección de vía aérea superior, sucesos en lugares cerrados, ¿no? Quemaduras faciales y cuello con afectación de los labios. Las vibrisas, ¿qué son las vibrisas? Son los pelitos, ¿no?, de la nariz, ¿no?, de la mucosa orofaringea y presencia de ronquera progresiva, estridor. El estridor es un sonido muy peculiar cuando se está cerrando la vía aérea y todos acompañados de esputo carbonáceo, ¿no? O sea, quiere decir que el paciente comienza a toser y comienza a botar así como carbón oscuro. Quiere decir que se ha quemado internamente y que se va a producir un cierre de la vía aérea, ¿no? Nada a mí me va a despistar. Ustedes ven esta gráfica, bueno, bien fuerte, ¿no? Es una quemadura de miembro inferior. Pero yo no, por no solamente ir a tratar esto, voy a descuidar mi ABC, ¿no? Tengo que observar también, porque es producto de una quemadura, tengo que observar cómo es esa vía aérea. Y no solamente me voy a dedicar a asistir a esta parte quemada, ¿no? Esto es lo que se ve en la quemadura de vía aérea superior, ¿no? La lengua se torna así carbón, media carbonácea, ¿no? El paciente comienza a escupir así saliva con negro, ¿no? Eso se llama Holling, nosotros lo llamamos Holling, ¿no? ¿Qué cosas se hacen en este tipo de pacientes? Se coloca inmediatamente un tubo endotraqueal. Si hay dificultad de intubar, se coloca un tubo de calibre pequeño,
¿ya? Porque lo único que yo quiero es que me asegure el pasaje de aire. Se cierra tanto la vía aérea que no permite que ningún tubo ingrese. Entonces, yo necesariamente aquí no voy a perder el tiempo en intubar al paciente con un tubo adecuado para él, no. Tiene que ser un tubo más pequeño. Por ejemplo, si este paciente necesita un tubo número 8, yo con un número 7 o 6.5 estoy asegurando la vía aérea. ¿Mm? La respiración. Comprobar cómo es la respiración, qué calidad de respiración está teniendo, ventila o no ventila el paciente. Administrar en todos los casos oxígeno, se le administra siempre oxígeno. Es un paciente víctima de trauma, hay que siempre estabilizarlo con oxígeno, ¿no? En caso de incendios en sitios cerrados, hay que pensar siempre en la intoxicación por monóxido de carbono. Recuerden, ¿no? El monóxido, ni siquiera es CO2, ¿ah? Sino es CO nada más, ¿no? Es monóxido de carbono, hay que administrar siempre oxígeno, ¿ya? La parte circulatoria, ¿no? La parte C, la parte circulatoria, hay que conseguir un acceso venoso. También aquí, el personal piloto tiene que saber proporcionar en su medida y reconocer todos los equipos para administración y colocación de un endovenoso en emergencia. Número de AVOCAT, ¿no? ¿Cuáles son los números de AVOCAT? ¿Qué colores son los AVOCAT? Utilizar un tegader, esparadrapo, ¿no? Las extensiones de vía. De repente el personal médico, de enfermería o el paramédico de repente va a iniciar a colocar un endovenoso, ustedes se dedican a, ¿cómo se llama?, a preparar el endovenoso, ¿no? El cloruro de sodio y ustedes ya le están colocando ya el equipo de venoclisis, depuran todo el equipo de venoclisis listo solamente para que puedan ya colocarlo al endovenoso, ¿no? Que haya puesto el personal de salud. La reposición de líquidos en un quemado tiene que ser importante, importantísimo, ¿ya? Esto también es de conocimiento de todo el personal de salud, no debe ser ajeno a ustedes. Cuando se inicia la reposición del líquido, generalmente con suelo fisiológico, hay que saber manejarlo adecuadamente, ¿ah? Y cuando, para el personal piloto de ambulancia, cuando ustedes estén transportando a un gran quemado o un quemado que se está hidratando en el camino, ustedes nunca, jamás tienen que ir a una velocidad, pues, mayor a lo normal. El recorrido siempre tiene que ser en forma uniforme para evitar las desaceleraciones y aceleraciones introspectivas. Esto permite de que el suero ingrese fácilmente al organismo y que el organismo también comience a regular la cantidad de líquidos que ingresa. Si ustedes van, salen rápido, frenan bruscamente, salen rápido, frenan bruscamente, no permite que el cuerpo tenga una buena función ni regule la cantidad de líquido que está ingresando. ¿Ya? Es contraproducente, ¿no? Existen fórmulas, la famosa fórmula de Parkland, ¿no? Que genera siempre el calcular el volumen que se va a infundir, ¿no? Eso es netamente de personal de salud, pero es importante que también ustedes lo sepan, lo conozcan. Estos son los cálculos, fórmulas que ustedes pueden tener y la van a tener, ¿no? Para que lo puedan tener incluso pegadito o en su billetera como una tarjetita o de repente en su celular, ¿no? Cuando ocurra la incidencia, ayuden al personal de salud y ustedes puedan determinar, ¿no? Licenciado, doctor, le va a administrar tanto. Uy, ¿y cómo supo? Porque ya lo tuve ya de repente agendado o lo tengo de repente en una tarjetita. En la circulación, en el caso de quemaduras eléctricas, la causa más frecuente de muerte es la fibrilación ventricular, o sea, la parada cardíaca, ¿no? Y la lesión anoxal difusa, o sea, fulguración. ¿Qué cosa quiere axonal difusa? Que el tejido periférico nervioso se ha muerto, ¿no? Y produce el paro cardíaco, ¿no? La mayoría de estos pacientes reanimados con éxito comienzan a respirar pasados los 30 minutos. Mire qué tan largo es. O sea, si yo encuentro un paciente que se ha quemado producto de quemadura eléctrica, ¿tengo que darle mayor tiempo de RCP? Sí, claro que sí. Y acá está el fundamento, ¿no? Por lo que debemos realizar una reanimación más agresiva y prolongada. Nada de que le di 10 minutos y ahí nomás queda porque me cansé. No, para eso ustedes trabajan en equipo y tienen que proporcionar bien, ¿no? Reanimación cardiopulmonar. Hay criterios de llevar al hospital, hay criterios de hospitalización cuando las quemaduras son mayores al 10% de la superficie corporal. Fiebre o compromiso hemodinámico, posteriormente puede producirse fiebre por las infecciones de las heridas, ¿no?
Lesiones tubulares de extremidades o cuello. El cuello ustedes lo notan que se deforma, o la zona del antebrazo, ¿no? O la zona de la rodilla, o la zona perineal, ¿no? Ya comienzan a tornarse ya irregulares, ¿no? Lesiones de la cara, lesión genital o glúteo, inhalación de humo, tiene que ser manejado en el hospital. La electrocución también, porque el daño en los órganos internos ustedes no lo van a ver, tiene que ser monitorizado a este paciente. Las quemaduras por ácidos o cáusticos cuando son extensas, generalmente en los ojos, también tienen que ser manejados rápidamente por los especialistas. La sospecha de maltrato infantil, definitivamente, ¿no? En la marginalidad extrema o ruralidad, ¿no? A esos pacientes que viven, pues, en los conos, ¿no? En extrema pobreza, no lo voy a dejar, pues, en su casa, ¿no? Porque ellos no van a saber manejarlo. No hay agua, no hay los medios necesarios para poder manejar este tipo de heridas. Hay que llevarlo al hospital. Puntos claves: en la infancia la mayoría de las quemaduras se producen en el hogar, por eso siempre hay que tener prevención por accidentes prevenibles. Realizar una correcta evaluación inicial. Ya saben cuál es su evaluación primaria, lo hemos visto anteriormente. Extensión, profundidad, ¿no? Edad y localización para las quemaduras. Clasificar a los pacientes de acuerdo con el índice de gravedad, qué tan grave es, ¿no? Qué tan extenso, qué tan profundo, ¿no? Definir si el paciente tiene criterios de internación o si puede tratarse en forma ambulatoria. O las quemaduras, pues, de poca extensión, que solamente me ha producido un enrojecimiento, o que tengo de repente algunos flictemas o ampollitas leves, lo puedo manejar en casa. Pero el resto, el criterio siempre es hospitalario. Así como el fuego directo produce quemadura, también la congelación va a producir quemadura. La congelación, ¿qué cosa produce? Daño en la piel y los tejidos subyacentes por efectos del frío extremo. No me creen, hagan un experimento. Abran ahorita su congelador en la parte de arriba y coloquen ustedes sus dedos. Van a ver cómo se van a quedar pegados ahí. Manténganlos por espacio de 30 segundos y se van a tornar así, con quemadura, ¿no? ¿Estas quemaduras son graves? Son graves, ¿no? Y esto va a depender de qué, de los grados de temperatura, el tiempo de exposición, condiciones del tiempo, esto quiere decir climatológicos, ¿no es cierto? El vestido del paciente, si el paciente está protegido contra el congelamiento, no, y el estado de salud de él, ¿no? La congelación agravante quiere decir que ya se producieron ya necrosis. Miren ustedes cómo se ha vuelto negra la punta de los dedos. Así se la va a poner si ustedes colocan en su refrigeradora la punta de sus dedos por más de 1 minuto. Posteriormente se le coloca así, ¿no? ¿Por qué? Porque ya no hay irrigación sanguínea, ¿no? Y esto después tiene que ser limpiado quirúrgicamente, retirado, ¿no? Esto conlleva de repente a que pues, se pueda producir mayor incidencia o mayor complejidad o se complica más en aquellos pacientes que son fumadores, aquellos pacientes que tienen como antecedente diabetes mellitus, ¿no? Esto se produce, ¿no? Hay que evitarlo. ¿Cuáles son los síntomas? Hormigueo y luego entumecimiento. No siento mis dedos. Piel pálida, fría y dura, así como si estuviese congelada, como la carne congelada. Hay dolor, palpitación y piel insensible, ¿no? La piel se torna roja inicialmente, dolorosa, a medida que se va descongelando, ¿no? Esta es la quemadura de dedos por congelación, ¿no? Y aquí, por qué tenemos que enseñar nosotros quemadura por congelación? ¿Se puede producir en nuestro medio? ¿Qué dicen ustedes? Sí se produce, claro, y sobre todo, ¿saben dónde? En las alturas de nuestra sierra, ¿no? Aquellas personas que practican alpinismo, ¿no? Se van de campamento, no llevan las medidas necesarias o de repente ocurrió que el cálculo del tiempo no fue el pronosticado, ¿no? Y puede producir este tipo de accidentes, ¿no? Signo de la congelación: ampollas, la gangrena, no se produce gangrena. Si hay gangrena, de hecho, hay amputación después, ¿no? De los miembros. En el hospital el médico tiene que amputar, ¿no? Daño a los tendones y músculos, los nervios y huesos están afectados. Órganos blancos como la nariz, orejas, ¿no? De los dedos de las manos o de los pies se sienten afectados, ¿no? ¿Y por qué? Porque son los que se exponen más fácil al medio ambiente y también porque las partes terminales, o sea, llámese las puntas de los dedos, las puntas de los dedos del pie, de la mano, la nariz y las orejas, son, ¿no? Los lugares donde se produce mayor vasoconstricción, ¿no? De la circulación sanguínea.
La quemadura por la congelación tiene este proceso. El entumecimiento, sensación de hormigueo, entumecimiento progresivo, pérdida de sensibilidad. Si no se hace nada, puede pasar a la segunda fase. Y en esta fase del entumecimiento nosotros aplicamos agua, agua corriente nuevamente, o sea, agua temperada. Si no corregimos el entumecimiento, pasa a la congelación. La piel es insensible y se cubre de ampolla. La víctima no nota que la extremidad esté afectada. No lo nota porque está afectada también toda la terminación nerviosa. La necrosis, si se volvió negro, tejidos y células de la extremidad afectada, mueren y después hay que amputarlo, ¿no? Acá está. Lesión por congelación leve es reversible, ¿no? O sea, en su parte de entumecimiento. Lesión por congelación severa, irreversible. Eso no se revierte, ¿no? Ya queda ya con lesiones, ¿no? Lesión sin congelación, ¿no? La quemadura por frío, tenemos las lesiones leves, dolor inicial, palidez y enfriamiento, no causa pérdida de tejido, ¿no? Las lesiones intermedias se debe al congelamiento de los tejidos, formación de cristales, ¿no? Intracelular con oclusión microvascular, o sea, quiere decir de que aquí el torrente sanguíneo a nivel capilar se sintió afectado, ya se congeló, ¿no? ¿Y qué produce esta necrosis? Esta necrosis también se congela y en el hospital, lógicamente, el médico tiene que amputar todo esto, ¿no? Este es el entumecimiento que se produce por congelación, ¿no? Por frío, ¿no? En esta etapa nosotros podemos corregirlo ¿con qué? Solamente aplicando agua temperada, no agua fría. Si estamos en el medio frío, hay que aislar al paciente, llevarlo a un medio temperado para aplicar agua temperada, ¿no? Esto nos me va a ayudar a revertir este proceso de congelamiento. Y miren ustedes, hay una película, ¿no? Que se llama El Everest, y esto está basado en la vida real, ¿no? Alpinistas que quedaron atrapados en el Everest y se produjeron, y cuando los encontraron de esta manera, ¿no? Con quemaduras, quemadura facial de la nariz. A estos señores le tuvieron que hacer, reparar el rostro con cirugía plástica posterior, quemadura de miembros inferiores. Algunos de ellos incluso perdieron las manos, ¿no? Y después la famosa quemadura por el pie de trinchera, ¿no? En la Primera Guerra Mundial es conocida como la Guerra de las Trincheras, ¿no? Y se produjeron muchas lesiones por quemaduras, ¿no? De este tipo, ¿no? El frío era tan intenso en Europa que los soldados, pues, que iban o que se permanecían en las trincheras, muchas veces la lluvia, el congelamiento, tenían que permanecer ahí, ¿no? Sus miembros inferiores, sus pies estaban con las botas y se producían este tipo de quemaduras, ¿no? Muy bien, señores. Espero de que hayan podido aprender un poco con respecto a lo que es el manejo de primeros auxilios, primer interviniente, en todo lo que es reconocimiento de heridas, posteriormente de las hemorragias, ¿no? Cómo observo, cómo controlo una hemorragia, ¿no? Después, las producidas por las quemaduras, ¿no? Para conocimiento de ustedes, si se produce en un hogar, todo paciente tiene que ser derivado a un hospital. El manejo nunca es casero. Nunca se aplica rodajitas de tomate, ponerle pepino, échale pasta dental, échale la crema para la quemadura. No, hay que observar primero la quemadura. Échale clara de huevo, porque hasta clara de huevo le ponen, pues no se hace eso, ¿no? Hay que observar, tratar primero la quemadura y en su extensión o localización se decide siempre llevar al hospital al paciente. En las hemorragias de repente debe haber habido un punto intermedio del control que es el uso del torniquete. Pues bien, les comento, el uso del torniquete es todo un curso, ¿ya? Es todo un curso el uso del torniquete. Así que yo solamente me he atrevido solamente a nombrarlo para que ustedes tengan conocimiento de que el torniquete sí se utiliza y más que todo el personal de salud debe saber utilizarlo. Entonces, si el personal de salud sabe utilizarlo, quiere decir de que toda ambulancia de tipo 3 debe tener torniquetes, ¿no? Eso está establecido, ya está establecido en las normas internacionales, ¿no? Y sobre todo hay un número de torniquetes, cuántos tienen que ser utilizados por el personal de salud como mínimo, ¿no? Y si es que el personal de salud utiliza torniquete, por lógica, ustedes también como personal asistencial piloto de ambulancia tienen que saber el uso del torniquete, ¿no?
Un tema también muy importante que hoy en día se enseña a todo el personal de salud y personal que realiza primeros auxilios y socorrismo, ya saben ya el diagnóstico y reconocimiento del shock. El shock agrava la situación del paciente, el shock mata a la gente. Si yo no lo reconozco ni lo atiendo, el paciente, tengan ustedes por seguro que se muere. El paciente se muere, ¿sí? Entonces, espero yo haber concluido, haber llenado las expectativas de ustedes. Les agradezco su atención y será hasta la próxima oportunidad. Muchas gracias. ¿Puedes cambiar, hijo? Cambia esa cosa. Eso no es bueno para ti, cambia.